¿Habrán intelectuales indígenas? ¿Ya? Y si hay intelectuales indígenas, ¿quiénes son? En la calle un hermano nos decía, y también acá, cuando se habla de intelectuales, se habla pues allá arriba, ¿no? Unas personas, qué sé yo, con su pipa, con su café, con muchos libros, ¿verdad? Muy separado del pueblo. Y cuando hablamos de intelectuales indígenas, es uno más del pueblo, digamos. Hoy puede estar acá, qué sé yo, escribiendo, comentando, opinando, analizando, y mañana puede estar, qué sé yo, trabajando en la chapería o trabajando en la agricultura, etcétera. Entonces, en ese marco, la primera reacción fue eso: ¿habrá intelectuales indígenas? Y si es que los hay, ¿cuál es el papel de estos intelectuales en este siglo XXI? ¿Qué diríamos, estimado Félix? Hace muchos años, cuando vivía todavía el amauta Policarpio Flores, él decía, eh, cuando se le han acercado un psicólogo, dice, le miraba, dice mucho a él, y hasta que se ha animado a hablarle. Dice, no, él le dijo, ¿por qué me miras tanto? Dice, es que soy psicólogo. Dice, ay, yo también soy psicólogo. Dice. Luego se le acercó otro y dice, yo soy filósofo. Yo también soy filósofo. Y así, alguien que le decía yo soy tal cosa y yo también. Nuestros pueblos nos han enseñado que la intelectualidad, así como nosotros entendemos hoy en día, tenía una característica fundamental. Los amautas, para empezar, eran eso que nosotros podríamos decir hoy como los intelectuales. Porque él mismo acuñaba el término de amauta y decía, ¿qué es el amauta? El amauta es aquel que sufre por los demás, que vive por los demás. Entonces, la diferencia está en que cuando nosotros tenemos un intelectual en este contexto racional de la modernidad, vamos a darnos cuenta que la mayoría se encierran en temas específicos del análisis, de su análisis. En cambio, eso que nuestros abuelos decían, el intelectual ancestral, le diríamos nosotros, estaba centrado en un razonamiento, en una reflexión, en un análisis, pero en el contexto más integral, que no se quedaban en un solo tema en el análisis, porque no hay que olvidar de que la forma de cómo nuestros ancestros vivían no era tan parcelada como la que nosotros hoy en día tenemos. Nuestras formaciones profesionales, por ejemplo, son así parceladas. En cambio, el conocimiento ancestral es totalmente integral. Por eso el Amata dice, a cualquiera que le decía que tenía una profesión, él también decía que lo tenía. Y eso era cierto, no era un invento ni era una especie de mofa. Entonces, hoy en día, cuando decimos intelectual, no importa el concepto, no importa el término o lo que entendamos de intelectualidad. Lo que pasa es que muchos han llegado, digamos, a esa categoría de intelectual. El tema es que en nuestro país, en nuestro contexto, eh, estos intelectuales no han dejado de ser lo que son, aymaras, quechua, guaraníes, o sea, no han dejado su idioma, no han dejado nada, y por tanto, podemos pues decir no somos intelectuales aymaras, indígenas o lo que sea. ¿Cierto? Nosotros entramos en cualquier categoría a decir de la Amauta Policarpio Flores. ¿Qué dices, Nelson? ¿Es pertinente hablar de intelectuales indígenas o esa categoría está reservada a ciertas clases sociales y eso no se aplica a los pueblos, como a los pueblos indígenas en términos generales? Yo digo, como el hermano dice, este tema del holístico, ¿no? Es fundamental. Yo diría, más que intelectual, en término intelectual, digamos, que intelecto ya te lleva a la idea de la cabeza, ya te lleva a la idea de la mente solamente. Yo diría, siempre ha habido, ¿no? Como dice el hermano, podríamos decir sabios. Ahora, en este proceso, me parece que es muy importante pensarlo, como tú mismo planteas, hermano Venecio. Me parece que hay un planteamiento dentro del análisis del marxismo, yo diría, ¿no? Porque el primero de los que planteó la idea del bloque, digamos, de los intelectuales como intelectuales fue justamente Gramsci. Entonces, en ese sentido, ¿a qué estaba refiriendo Gramsci? Gramsci se estaba refiriendo sobre todo a un bloque que estaba muy vinculado al poder
y que en gran medida las cosas que haga como pensadores, y ahí era el ejemplo, es el mismo propio Marx, tenía repercusión en un periodo de tiempo y repercusiones reales, ¿no? Y de tal forma ha sido esto, me parece hoy, que hoy en día, la pandemia, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo se ha ido globalizando este tema, de tal forma que no hacen nada, no nos ponemos ni un barbijo, sino dicen los expertos, ¿no? Entre comillas. Y hoy día los expertos no están entre nosotros, porque en tercer mundo no estarían los expertos, entre comillas, en ese sentido, sino estos intelectuales estarían sobre todo en los grandes centros de investigación a nivel mundial, en los rankings que sacan normalmente las secciones gubernamentales de Naciones Unidas, y que siempre nos venden la idea de que en Harvard, en Princeton o en Chicago, en 4 o 5 universidades norteamericanas, Inglaterra, sobre todo en Cambridge, etcétera, están los grandes intelectuales de los cuales nosotros solo tenemos que reproducir, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me parece muy correcto el uso de la idea de intelectual indígena, porque me parece que le está disputando la idea misma de la construcción de este bloque de los intelectuales. Desde ese punto de vista yo estoy ahí totalmente de acuerdo y queriéndome adscribirme, también he sido partícipe del evento, queriéndome adscribirme, posicionándome, porque yo creo que como América Latina, no solo como Abya-Yala, no solo como Bolivia, como Abya-Yala, ese es nuestro camino, el de posicionarnos con nuestro pueblo, y nuestro pueblo es indígena, ¿no? En ese sentido, ya lo había predicho, ¿no? De alguna forma como profeta, casi Aníbal Quijano, ¿no? Que ya había dicho en los años 90 ya, que al final de este siglo, del primer siglo, del siglo XXI, ¿no? O sea, 2100, nosotros ya no vamos a ver esto, pero él dice, hasta ahí, él predecía que todos van a ser indígenas, todo el mundo, no ni siquiera solamente allá, la América Latina. Él dice, ¿por qué? Porque antes de la colonización de 1532, digamos, en estos días 1492, que ha empezado, todos eran indígenas, en el sentido de que todos pertenecían a sus pueblos, ¿no? Tenían raíces. Tenían raíces, ¿no? Y solamente la modernidad que empieza a desarrollarse ya en ese tiempo de modo más fuerte, pero solo son 200 años, digamos, desde la Ilustración, etcétera, etcétera, que nos han vendido esa idea. Y este sujeto moderno, entre comillas, sin raíces, este sujeto hoy en día postmoderno, digamos, es reciente, no tiene mucho tiempo, es siglo XX sobre todo, ¿no? Entonces decía en ese sentido Aníbal Quijano, la colonialidad del poder, que él le llama eso, tiene patas cortas, no va a durar más. Entonces, él decía que es el camino, es que todos van a volver a reconocer sus raíces, y en gran medida todos vamos a terminar siendo, o vamos a volver a ser reconocernos como indígenas. Es algo me parece fundamental, pero me parece a mí, coincidiría solo en esa parte con los hermanos decoloniales, que dicen que el fundamental es descolonizar Europa. Sobre todo lo que hay que descolonizar también es Europa, que viene una colonización mucho más antigua, no es solamente de los 500 años, etcétera, etcétera, mucho más antigua, porque con ellos han sido mucho más brutales, el Imperio Romano me refiero, pero también las arremetidas árabes de 8 siglos, ¿no? Estamos hablando de 8 siglos los árabes que estaban ahí. Nosotros somos solo 5 siglos. Sí. Claro, solo 5 siglos. Y hemos recuperado, seguimos recuperando nuestra lengua aymara, quechua, las lenguas, y es un camino, me parece a mí fundamental, ¿no? Para todos. Entonces yo creo que hay que ver desde esa perspectiva, y yo diría que es fundamental que desde Bolivia, y yo te he puesto, hermano Benicio, que se sigue con esta actividad. Siguiente año de otros países van a venir, ¿no? Hermanos mapuches, quichés de Centroamérica van a empezar a venir. Yo creo que va a ir, volverse un bloque que cobre mucha fuerza en el sentido contrahegemónico, me parece fundamental, y ahí habría que ver más allá, obviamente, de nuestras fronteras, no solo Bolivia, ¿no? ¿Qué dices vos, Álvaro, desde una visión más joven? Bueno, yo pienso que, para empezar, intelectuales hay, indígenas hay grandes, para empezar, nuestros abuelitos pues son intelectuales, y ellos piensan y ven la vida, resuelven problemas, son, como dice el hermano, son plurales en su conocimiento. Nosotros lo han dividido en disciplina el conocimiento.
una disciplina, tú eres tal y tú eres educador, tú eres sociólogo, pero antes sí era, y las personas mayores tienen un conocimiento más amplio, y como lo que cuenta es más interesante eso. ¿Qué ha pasado? La educación, el sistema educativo opresor neoliberal, nos ha obligado a que ellos se queden en el camino, porque muchos no pudieron estudiar, no pudieron meterse al sistema academicista que tenemos. Otro, que nos ha evitado también su reconocimiento. O sea, no hay un reconocimiento real, por eso nos estamos preguntando y eso, ¿no? Porque si hubiera un reconocimiento, no habría ni siquiera la necesidad de preguntarse si hay o no hay. Lamentablemente la educación nos ha hecho eso, a que se esté limitando por ahora. Yo creo que no, como dice el hermano, no tanto que venga, ¿no? Lo interesante sería que lo repliquen, porque los pueblos indígenas, tanto en Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile, en Colombia, en Venezuela, todos los países de nuestro alrededor, Paraguay, Uruguay, ellos tienen intelectuales indígenas. Lo ideal sería que también lo repliquen allá. Claro, que nosotros seamos como ese faro, digamos, que comencemos a dar un poquito, ¿no? De lo que tenemos acá, porque seguimos valorando todavía nuestro conocimiento. Ahora, yo pienso, esto intelectual, ya basada, digamos, en un pensamiento occidental y su racionalidad, ¿qué les ha dado? Les ha dado poder. Como decía muy bien, poder de pensar por nosotros. Necesitamos un experto para que nos venga a explicar eso. Y ni siquiera ya nos ponemos a pensar nosotros, o las mayorías, o el pueblo mismo, pues no se pone a pensar. Y nos hemos visto eso en la pandemia, como todos querían ver la TV, a ver qué va a decir, la solución, la vacuna, los expertos, el mundo. Nunca nos pusimos a pensar que tal vez nosotros podríamos, y con nuestra medicina ancestral, se han salvado muchas vidas y no hubo un reconocimiento. Más. Tanto en Occidente como en Oriente, todos tienen un conocimiento de medicina ancestral muy fuerte, muy bueno, y que puede haber inclusive solucionado esto de la pandemia y esa crisis psicológica que nos ha brindado el hecho de que era salir o te mueres, ¿no? Si sales, te sacas el barbijo, te vas a morir. Y la TV que lamentablemente algunos, ¿no? Una línea que no nos ayudaba a concientizarnos, a que nos diga que vamos a poder salir de esta. Eso. Bueno, pero en contextos coloniales de una dominación sanguinaria que se ha dado en estos 500 años, obviamente todo el conocimiento y la institucionalidad de producción de conocimiento de nuestros pueblos han sido destruidos, ¿no? Y en ese contexto tal vez el poner en duda también en cierta medida es correcta, ¿no? Si hay intelectuales indígenas, pero claro, como se ha ido destruyendo, anulando, negándole toda posibilidad de que puedan desarrollar sus conocimientos, es como ha pasado, ¿no? Y tal vez como Álvaro dice, al punto que ellos, estas minorías dominantes, han llegado a pensar los problemas que ellos no los viven, sino los problemas del pueblo, ellos no los viven. Ellos han ido pensando las soluciones a los problemas de quienes viven esos problemas, ¿no? Entonces, y nosotros tal vez como Maquiavelo diría, divide y reinarás, pues estamos más atomizados entre nosotros, actuando, interactuando en insultos, en adjetivos, etcétera, ¿no? Cuando el sistema está vivito y coleando. Bueno, en este contexto, como nuestros hermanos nos dijeron, que creo que este concepto es pertinente y además de eso es una realidad. No hay pueblo que no tenga su intelectualidad, ¿verdad? En este contexto se ha realizado este primer encuentro plurinacional de intelectuales indígenas y una de las mesas estuvo dedicada al análisis, a la reflexión, a la presentación de ponencias en el ámbito educativo, ¿no? Aunque como ustedes ya dijeron es medio parcelado también, pues estamos en esa lógica, ¿no? Entonces, en esta mesa se ha ido discutiendo temas de educación, ¿no? ¿Cuán importante? Félix era el presidente de la mesa en educación, ¿no? Sí. Entonces, gracias hermano. ¿Cuán importante es para los pueblos, no solamente aymara, sino para los pueblos del mundo, el tema de educación y conocimiento? Permítanme ponerles un ejemplo que ha pasado en el anterior gestión, diríamos, de este gobierno, donde a mí me ha tocado entrar en una contradicción hasta filosófica con un método de alfabetización.
cuando vino el método de alfabetización del Yo Sí Puedo, me tocó a mí diseñar la cartilla de alfabetización en Aymara. Y una de las grandes contradicciones que hemos tenido ha sido precisamente el denominativo del método. No el método, sino el nombre del método. Porque el denominativo decía yo, coma, sí puedo. O sea, estaba trabajado tan bien como para que cuando yo conversé, luego se hizo una gran amiga, la doctora Relis, en Cuba, que ya falleció. Ella decía, es que este yo, sí puedo, está orientado a, ¿cómo se dice?, levantar al que está caído. Es decir, nos han hecho, o sea, ellos tienen la idea de que nosotros como pueblos estábamos desmayados, un poco más a punto de morir. Entonces necesitábamos decir yo, ¿no? Es como decir, tu psiquis está tan mal que necesitamos trabajar en tu yo, ¿no es cierto? Esa es la... Entonces cuando nosotros hemos dicho, pero en Aymara el yo no existe. ¿Cómo? Claro, porque si yo quiero traducir textualmente, literalmente lo que usted dice, haríamos lo que han hecho en el método en quechua, ariñohatini, ¿no ve? Entonces, en Aymara, ¿cómo sería? Nayaj atipuntua. Entonces, pero no, traducir es fácil, el problema no es la traducción, el problema es qué estamos haciendo con eso. Para resumir la vuelta, nosotros le hemos denominado al método Hiwasatasquiwa. Entonces, usted, hermano, los que comprenden en Aymara, se habrán dado cuenta que nosotros hemos asimilado el método, pero no hemos aceptado la forma del método. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que en el contexto de nuestros ancestros, la educación era tan importante que cada cosa que se hacía era igual de importante. Si yo decía yo, entonces estoy poniendo el ego por delante, por tanto estoy matando mi cultura. No puede ser eso, ¿no es cierto? Por otro lado decían, la educadora tiene que ser una joven de 15 años. Error. En nuestros pueblos el que enseña es el abuelo que está por encima de los 80 años. Y ahí entonces empezábamos en una grande discusión en torno a lo que representa la educación en un contexto global, es decir, esto de la alfabetización para adelante, las carreras, las formaciones y todo, y lo que representaba la educación en nuestros pueblos, porque eso es lo que nosotros tenemos que poner todo el tiempo en relieve. Y en esta comisión es eso en parte lo que también ha salido a flote, es decir, la importancia de la educación, pero no como ese contexto en el que vamos a hablar entre profesores, entre educadores, entre los que saben sumar, entre los que saben leer, no, sino que tiene que ser un contexto de discusión, la educación, de tal modo que si nos adscribimos, por ejemplo, a lo que dice la Constitución Política del Estado, de este Estado plurinacional, nosotros, por ejemplo, una de las grandes acciones que deberíamos hacer como Estado debería ser educar, y eso no está pasando, ¿sí? No está pasando. Ahorita, ¿qué es más importante? La economía. ¿Qué es más importante? Un decreto. Y no es importante la educación. Hoy en día ni siquiera estamos pudiendo dar los bonos que están destinados a los estudiantes. Los docentes no están pudiendo pasar clases. Es decir, la educación desde ese punto de vista, para nuestros ancestros, siempre se ha dado. El nivel avanzado en el que nuestros pueblos han desarrollado hasta antes y durante la colonia, dicen que había una sobreproducción. Una sobreproducción que solo se podía alcanzar con niveles educativos igual avanzados, que la colonia ha destrozado en menos de un año, que en las piruas habían ropa, comida y bebida como para vivir alrededor de 100 años, con un nivel de sobreproducción. Eso eran las piruas. Pero ¿qué ha pasado? Con el criterio de la educación que tenía en la colonia. ¿Cuál era el concepto de educación en la colonia y la colonia ha trasladado a estas tierras? Que el hombre era el centro del universo. Cuando nuestros abuelos, cerca de 15.000 años atrás, habían tallado en piedra la estructura de cómo se había generado el universo y estaba en base a un escenario plural y en base a un conocimiento que nuestros abuelos estaban, además de enseñando, estaban garantizando sobreproducción. Entonces, hoy en día, ¿cómo medimos la educación? Número de titulados, número de empleados,
estudiantes que no están en la academia, ¿no es cierto? Pero nuestros abuelos no medían así la educación. Nuestros abuelos medían la educación en base a la producción. Por eso también en parte se entiende ese contexto que tiene, por ejemplo, la ley 070 que habla sobre una educación productiva, ¿no es cierto? Ese era el horizonte. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros por esa educación productiva? Porque la idea es llegar a eso. La idea es que a partir de la educación y de todo lo que nosotros enseñamos, podamos también tener una, entre comillas, una sobreproducción que permita garantizar la vida de todos. Y eso no está pasando. Entonces, en educación, nosotros tenemos esa grande preocupación de que esa academia parcelada que se ha dado en la formación profesional que todos ostentamos, trate de ser ahora integral, ¿no es cierto? Trate de ser integral. Pero eso todavía es un paso mucho más adelante, pero digamos que hasta acá.